Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaremos analizando y hablando de la victoria de los Pittsburgh Steelers ante los Carolina Panthers, un partido que estuvo muy completo por parte de Pittsburgh y aquí estaremos hablando de ello. Obviamente les recuerdo suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones que no les cuesta nada, me están dando un apoyo muy grande. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Antes de comenzar con este Steelcast, por supuesto les recuerdo suscribirse, dejar su like para que se comparta mucho más este contenido y para que me ayuden obviamente apoyándome, siguiéndome. Si no estás suscrito, recuerda suscribirse, que no te cuesta nada, me está dando un apoyo bastante grande y en verdad se lo estaría agradeciendo muchísimo. Dicho esto, vamos a comenzar analizando uno de los mejores partidos que ha tenido Pittsburgh esta temporada, sobre todo porque venía con ciertas incógnitas, no solo en el quarterback, sino también en la defensa, ya que venían dando partidos bastante irregulares, sobre todo, yo creo que esa es la mejor palabra. Pittsburgh ha sido buen equipo, sí, pero ya ha sido bastante irregular, tanto a la ofensiva como a la defensiva. En este partido en general fue un partido bastante redondo y bastante completo. Y si bien Pittsburgh se dio una victoria, como todo partido hay que mencionar tanto las cosas buenas como cosas malas de esta gran victoria que tuvo los Pittsburgh Steelers ante los Carolina Panthers 24-16. Partido que si bien al final estuvo cerrado, en general Pittsburgh dominó básicamente todo el encuentro, tanto defensivamente como ofensivamente, y hay que empezar precisamente a hablar de lo bueno. Creo que Pittsburgh, hay que decirlo, la ofensiva logró establecer un juego terrestre que fue dominante, corrieron más de 150 yardas con Najee Harris, que tuvo touchdown, con Jalen Warren, que tuvo touchdown, y con Mitchell Trubisky, que tuvo touchdown, obviamente también con acarreos tanto de Diontae Johnson como de Steven Sims. En general creo que el juego terrestre fue altamente dominante, altamente capaz de dominar, de arrastrar aquí. Y como lo dijimos en la previa, aquí precisamente en el Steelcast pasado, Pittsburgh se quería tener oportunidad de ganar, debía tanto jugar un juego terrestre dominante y que Najee Harris fuera ese caballo de batalla, y efectivamente Najee Harris fue el caballo de batalla para evitar que Mitchell Trubisky tuviera errores. Y a gusto hablando de Mitchell Trubisky, hay que hablar que fue un quarterback que no tuvo errores, que se mantuvo en un nivel bastante correcto, un nivel bastante adecuado, moviendo las cadenas cuando tenía que moverlas, básicamente trabajando de una manera eficiente, no haciendo de más, no intentando hacer jugadas clave, no intentando ser alguien que arriesgue mucho el balón, y básicamente como un quarterback suplente, como un quarterback con la experiencia que tiene, está muy bien, logró manejar el juego y sobre todo logró aprovechar lo que el juego terrestre le está dando, que ofensivamente pues fue una brecha bastante buena y bastante aprovechable por parte del quarterback suplente de los Steelers. Un partido que ofensivamente la realidad es que el juego terrestre y la línea ofensiva, que fue altamente dominante, no damos el suficiente crédito al increíble nivel que ha tenido esta línea ofensiva, no solo de los jugadores que ya estaban, con Choco Corafor, con Kevin Dodson, con Dan Moore, que tal vez Dan Moore es el tackle con más dudas, con más incógnitas que yo tengo sobre él, y yo sí buscaría en el próximo draft traer un tackle izquierdo mucho más dominante, incluso en uno de tus primeros 3 picks que tienes ahí en el top 50, que es la primera ronda y las 2 segundas rondas que tienen, porque hay que recordar, el trade de Chase Claypool fue por una segunda ronda, que ahorita mismo es de las primeras 2 globales del draft. Hay que continuar, por supuesto, hablando obviamente de James Daniels, de Mason Cole, que fueron incorporaciones perfectas y que esta línea ofensiva ha ido en ascenso partido tras partido, siendo dominante, evitando golpes al quarterback, porque es de las mejores líneas ofensivas, protegiendo al quarterback, evitando capturas, y obviamente hay que decirlo que han mejorado muchísimo en el tema del juego terrestre. Cada día están jugando mucho mejor y ya quisieran muchísimos quarterback elite tener esta línea ofensiva. Te hablo de que ya quisiera Justin Herbert, ya quisiera Joe Burrow, ya quisiera otros quarterbacks tener esta línea ofensiva de Pittsburgh, que está jugando en la realidad muy bien, que está corriendo el balón y que está protegiendo al 100%. En este partido lo hicieron muy bien y se tiene que decir. Y también hay que decirlo, Matt Canada tal vez un perdedor de los partidos de la semana pasada, porque la verdad es que contra Baltimore la ofensiva lució bastante mala, sobre todo que no había esa creatividad que habíamos visto de Pittsburgh en las últimas 5 semanas, que era una ofensiva que estaba creciendo, y en este partido Matt Canada se volvió a dar cuenta que Pittsburgh es un equipo completamente diferente cuando corren el balón, cuando intentan correr y establecer un juego terrestre
dominante, porque esto te abre ventanas y te hace mucho más fácil la vida a un quarterback como Mitchell Trubisky, porque obviamente también hablando de Kenny Pickett, no es ninguna coincidencia que cuando empezaste a correr el balón de una manera eficiente con Najee Harris, con Jalen Warren, inclusive con Benny Snell, Kenny Pickett dejó de lanzar intercepciones, dejó de ser una pieza tal vez que muy clave en el cual caía toda la presión, porque el juego terrestre ayudaba muchísimo a librar la presión, ayudaba muchísimo a que la ofensiva fuera mucho más variable, mucho más constante, mucho más eficiente, y obviamente en este partido Matt Canada recordó eso, él puso el juego terrestre, corrió muchísimas veces, como les digo, corrió 3 touchdowns, corrió para más de 150 yardas, y obviamente esto liberó básicamente las ventanas para que Diontae Johnson tuviera 10 recepciones para 98 yardas, para que George Pickens tuviera par de recepciones increíbles. Parece que George Pickens cada partido tiene una recepción estelar. Es un receptor con unas manos increíbles y me gustaría verlo que se le busque con más constancia, con más consistencia, porque sí creo que es el mejor receptor de Pittsburgh en general. Diontae Johnson hizo su trabajo, hay que declarar que tuvo muy buena actuación, que le agradece con Mitchell Trubisky, siendo yo que está mucho más cómodo, porque Kenny Pickett, creo que Kenny le tiene mucho más confianza, tanto Pat Fairmouth, que por cierto no tuvo una actuación tan destacada porque básicamente nomás estuvo ahí presente pero no tuvo impacto alguno en la ofensiva. Sin embargo, George Pickens y en general toda la ofensiva con Kenny Pickett suele irse bien, y ahora con Trubisky pues que básicamente no cometió errores. Matt Canada logró sobrepasar un poco el jugar con un quarterback suplente y logró ganarle a Carolina una defensiva que la realidad es que venía jugando bien, y Pittsburgh por tierra logró arrasarla y logró establecer una muy buena ofensiva que básicamente terminó ganando en zona roja. Tal vez el equipo cuando corre es mucho más efectivo, y en general ese tipo de aspectos mejoraron bastante, porque en zona roja Pittsburgh había batallado y en este partido fueron bastante efectivos, sobre todo corriendo la bola. También por supuesto hablar de la defensiva, darle todo el mérito del mundo a la gran actuación sobre todo, y también lo mencionamos aquí en la previa, de la línea defensiva. Yo mismo mencioné en la previa que obviamente si Pittsburgh quería buscar una oportunidad de frenar y de buscar que la ofensiva de Carolina no fuera efectiva como lo había sido las últimas semanas, era el juego terrestre, porque a Seattle le corrieron más de 200 yardas, porque también lo venían haciendo, corriendo muy bien el balón, y Pittsburgh que pues lamentablemente venía una semana bastante mala del tema de lograr parar el juego terrestre, porque contra Baltimore no lograron frenar a J.K. Dobbins. Pero otra historia, en este partido se restituyó completamente lo que hemos visto. La defensiva terrestre volvió a ser esa defensiva terrestre que habíamos logrado ver durante básicamente toda la temporada. Es una actuación simplemente brutal, porque es que fue una disciplina tan importante. Los linebackers están ayudando en la caja, la línea defensiva está constantemente frenando en el primer contacto, porque hay que decirlo, Donta Foreman, el running back, el corredor principal de este equipo, acarrió 10 veces para menos de 10 yardas, lo cual te deja con un promedio de 0.9 yardas por acarreo, que es un número brutal. Es una locura dejar a un corredor en menos de una yarda por acarreo, es brutal, y Pittsburgh tiene todo el crédito del mundo en dejar a este equipo de Carolina con menos de 20 yardas terrestres, dejando toda la presión en el brazo de Sam Darnold, que ojo, Sam Darnold no lo hizo tan mal, y ya estaremos hablando de la secundaria de Pittsburgh un poco en las cosas malas de este partido. Pero hay que decirlo, la línea defensiva fue simplemente dominante, una actuación elite de todos, tanto de Montravius Adams, que fue vital en ese centro de la línea defensiva, de Cameron Hayward, de T.J. Watt, de Alex Highsmith, que no solo lograron para el juego terrestre, sino que también presionaron. Highsmith tuvo captura, T.J. Watt tuvo captura, Cameron Hayward tuvo captura, y en sí esta defensiva con un T.J. Watt que cada día va progresando mucho más con su lesión y cada día se va viendo mucho más, que va recuperando el nivel. Esta línea defensiva se ha ido viendo mucho mejor, con mucho más confianza, y obviamente este partido le sirve muchísimo para recuperar el nivel que era y que tenía en las últimas semanas. Contra Baltimore no se vio, pero contra Carolina lograron imponerse, lograron ser una línea defensiva y una defensiva en general muy disciplinada, y el juego terrestre que no fue factor para nada. Todo el mérito del mundo que se merece una línea defensiva de Pittsburgh, que básicamente fue la clave y lo mejor obviamente del partido, porque hay que decirlo que Pittsburgh dominó en las trincheras, dominó la línea ofensiva y el juego terrestre, en el apartado ofensivo, y la línea defensiva. Hablando del apartado defensivo, Pittsburgh dominó como se tiene que dominar, y Pittsburgh se termina llevando una increíble victoria ante Carolina. Ya hablado de las cosas buenas, hay que empezar a hablar un poco de las pocas cosas, pero sí cosas malas de ese partido. Pero ojo, que haya habido muy buenas cosas en este partido no quita que es una temporada en general bastante desastrosa, bastante fuera de lo normal en Pittsburgh, porque la realidad es que se viene una reconstrucción con Kenny Pickett, con un talento mucho más joven, y obviamente eso te obliga a estar un poco reconstruyendo el equipo,
puede que haya cambios de staff, y esto ya estaremos hablando un poco en el offseason, pero obviamente hay que seguir hablando de esta temporada que aún no termina. Aún obviamente quedan bastantes partidos para Pittsburgh y aún queda bastante por hablar y por ver esta temporada. Ahora sí, un poco hablando de las cosas malas, quiero obviamente hablar de la secundaria. La defensiva secundaria de Pittsburgh sufrió bastante contra Sam Darnold. Es algo increíble porque la realidad es que a la secundaria le hace falta un corner verdaderamente de un nivel bueno. ¿Qué te puedo decir? Cameron Sutton y también James Pierre y otros, estos cornerbacks que tienen como Levi Wallace son buenos, sí, pero no es ninguno de un talento sobresaliente. Creo que todos terminan batallando, todos terminan sufriendo hasta cierto punto contra cualquier receptor, y en esta ocasión fue contra DJ Moore. Sam Darnold logró inclusive lanzar un touchdown. La secundaria que no pudo establecer una consistencia de cara, pues obviamente a frenar a los receptores, a evitar que hicieran recepciones, y obviamente hicieron ver un poco bien a Sam Darnold, que es algo increíble porque Sam Darnold había dependido muchísimo de su juego terrestre, y en esta ocasión que la defensiva logró parar el juego terrestre, la secundaria no logró hacer lo mismo. La secundaria batalló bastante y obviamente te habla de que Pittsburgh tiene que mejorar muchísimo el aspecto de su defensiva secundaria. Ya sin mencionar muchas cosas malas, porque la realidad es que fue un partido en el cual hubo mucho más cosas buenas que malas, pero también hay que mencionar algo que es recurrente en los últimos años con Mike Tomlin: la disciplina del equipo. Obviamente vimos también desconcentraciones de disciplina con Marcus Allen, que termina encontrando un castigo, provocando un castigo de taunting totalmente innecesario. Te habla muchísimo de la indisciplina y también de un jugador que básicamente pues ni siquiera estás en un rol titular. No es entendible para nada el por qué buscas al rival, buscas establecer pues básicamente una superioridad, o no sé qué le habrá dicho ahí al defensivo o al jugador contrario de los Carolina Panthers, pero básicamente provocas un castigo innecesario. Obviamente todo esto por indisciplina, porque el equipo desde hace varios años no está en un entorno con disciplina, con respeto, porque básicamente tuvimos casos y lo puedo mencionar muchísimas veces, porque casos obviamente como el de Antonio Brown, como el de Le'Veon Bell, también el Big Ben, por ahí se habló muchísimo de su poco respeto, sobre todo con Mason Rudolph. Creo que este equipo con Mike Tomlin en los últimos años ha batallado muchísimo con temas de disciplina. También Diontae Johnson tuvo un castigo. Obviamente, en general, estas solamente son dos cosas malas, que obviamente es la indisciplina del equipo, que esto lleva muchísimo tiempo y no creo que se vaya a corregir, al menos de que haya un cambio verdaderamente estable en el tema de Mike Tomlin. Y obviamente también la secundaria, que es muy necesario en el siguiente draft o en la agencia libre, buscar un cornerback que sea verdaderamente sólido y que sea una estrella, porque si no, la secundaria va a seguir batallando. Obviamente Pittsburgh tiene 3 picks de alto impacto, 3 picks que pueden ser top 50, y tienes bastante potencial de encontrar línea ofensiva, línea defensiva y obviamente un cornerback bueno. Vamos a ver cómo se utiliza, pero obviamente ya tendremos muchísimo tiempo para hablar del proceso del draft, de las contrataciones que se vienen en el offseason. Obviamente aquí estaremos cada martes y cada viernes hablando de los Steelers todas las semanas. Obviamente les recuerdo establecer un poco, obviamente el suscribirse, el dejar su like. Cada video obviamente les agradecería muchísimo que dejen su like, que dejen el apoyo para que este canal siga creciendo, porque yo estaré aquí cada semana subiendo contenido de NFL y de los Steelers. Un poco haciendo la conclusión del video, creo que es una victoria bastante buena, bastante sólida, porque pues Pittsburgh gana sin mayor complicación, corriendo el balón, evitando que Carolina haga lo que sabe hacer, que es correr el balón. Una victoria buena, pero obviamente también hay que decir que Pittsburgh ya no compite por nada. Vamos a ver cómo se da el proceso del draft, sobre todo cuál pick le termina cayendo al final de la temporada, pero sí siento yo pues que Pittsburgh no está por un camino tampoco muy bueno. Le hace falta muchísimas piezas, le hace falta reforzar sobre todo a la defensiva y también a la ofensiva una que otra pieza, pero aún así esa es una temporada, y siempre lo mencioné, de transición. Jugadores clave de este partido, obviamente también tengo que mencionar a Cameron Heyward, a TJ Watt, una línea defensiva buenísima, y ofensivamente Najee Harris, y en sí toda la ofensiva que logró establecer un plan de juego muy bueno y establecer una ofensiva muy buena para poder ganar un partido, y un partido en general muy completo por parte de los Steelers, que le ganaron a los Panthers de visita.